Aguardaremos un ratito, Delia, se conecten sus compañeros, ¿ya? Bueno, continuaremos hasta que se vayan conectando sus compañeros. Entonces, les decía, el tema de la obstaculización, o perdón, que no se someta al proceso, estamos hablando de dos aspectos. Uno que estamos hablando del riesgo de fuga y el segundo, la actitud que pueda tomar el imputado frente al proceso o que haya tenido en otros procesos, ¿no? Que demuestren con fehaciente claridad de que no pretende someterse al proceso. El segundo aspecto, que es la obstaculización de la averiguación de la verdad. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando ahí? Por favor, si me ayudan, ir analizando. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la obstaculización? Ahorita. De que se pueda, por ejemplo, cuando hablan con los testigos, tratar de manipular la verdad, ya estaría contaminando. El hablar dentro de una lógica, el abogado defensor va a poder, digamos, realizar ciertas actuaciones porque los testigos pueden ser mutuos, ¿no? Pero ¿a qué se refiere con obstaculizar? ¿Qué entendemos por obstaculizar? Que se impide la investigación, doctor. Que se impida, ¿no? Como dice, ¿no? Que obstaculizar la averiguación de la verdad. Que el imputado, de cualquier forma, por su parte, por intermedio de terceras personas, su abogado, amistades, familia, entorpezcan la investigación. ¿Cómo podríamos entorpecer la investigación? Marcelita, Marcela, Buenas noches, doctor. buenas noches. ¿Cómo podría un imputado obstaculizar la averiguación de la verdad? A ver. Tal vez instigando a los testigos, ocultando medios de prueba, destruyendo o Destruyendo. hasta escapándose. Eso ya hemos hablado de lo que sería
que no se va a someter al proceso, ¿no? El riesgo de fuga. Ahora Claro. estamos viendo lo que es la obstaculización. Lo que decía es cierto, muchas veces el imputado, al ser, digamos, con probabilidad, como dice la imputación, al existir los suficientes elementos de convicción para determinar que el imputado es con seguridad autor del hecho, ¿no? Ha tenido la posibilidad de tener contacto con los elementos los elementos probatorios que van a ser, digamos, ideales para la averiguación de la verdad. Entonces, este va a poder, su caso, como decía, ocultar las pruebas, destruirlas, modificarlas, ¿no? En este sentido estaríamos hablando de las pruebas documentales que puedan existir para la averiguación de un proceso penal o ir contra algunos actores que son parte del proceso. ¿Qué actores estaríamos hablando que son parte del proceso? IDIF, la policía, no sé lo que es Un poquito también más parte del fuerte. proceso. Doc, Peritos, también, sí, testigos. IDIF, Primero, la víctima, ¿no? Porque es el principal testigo de la comisión del ilícito. Después tenemos los testigos. Después tenemos aquellas personas que van a realizar un trabajo técnico para la averiguación del mismo, del hecho delictivo, como son los peritos. E incluso, digamos, que pueda, en su caso, influenciar en los testigos, peritos, incluso fiscales, investigadores, jueces. Yo me acuerdo una vez, escuché, a ver qué opinan ustedes, de que un imputado que tenía recursos bastante importantes, ¿no? Que el, el abogado querellante decía, ¿no? De que el imputado puede influenciar en las autoridades judiciales por tener posibilidades de recursos económicos importantes, ¿no? Podía coimear a fiscales, a jueces o demás personas. ¿Estaríamos hablando de obstaculización ahí? ¿Podría ser posible? ¿Qué opinan? sí, doctor, porque estaría impidiendo que se sepa la verdad. Ya. ¿Cómo demostraríamos? Mm, Porque no nos olvidemos, cuando el fiscal va a establecer de que el imputado no se va a someter al proceso o va a obstaculizar la averiguación de la verdad, tenemos que demostrar que estos hechos son reales, no es una presunción, porque antes el imputado o el fiscal presumía, ¿no? Como estamos hablando en la imputación, ¿no? De que existe la probabilidad, hay indicios. Estamos hablando de una imputación, pero cuando tenemos que acreditar el peligro de fuga y la obstaculización, ahí ya no estamos hablando de una presunción. Tenemos que acreditar con documentos, elementos probatorios, ¿no? Que sean fidedignos para demostrar de que el imputado no se va a someter o va a obstaculizar el proceso. ¿Ya? Quiero que me entiendan eso. En la imputación, cuando hay elementos, hay ciertas ideas, ¿no? Pruebas, testigos, peritos, que nos orillen a pensar que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del hecho, ahí se puede imputar. Pero cuando estamos hablando
de acreditar, porque tenemos que acreditar la obstaculización o que no se va a hacer presente en el proceso, tenemos que presentar prueba fehaciente. Entonces, ¿cómo podríamos demostrar la obstaculización? Nuevamente les pregunto. Este trabajo que estamos haciendo justamente no solo es conocer la norma, sino es pensar cómo podríamos acreditar estos extremos desde la perspectiva del fiscal. A ver, ¿cómo podríamos demostrar la obstaculización? Yo ya les he dicho, ¿no? Es destruir la información, alterar o influenciar en los testigos, peritos o en la víctima también. ¿Cómo demostramos esos extremos? Catherine. A ver, alguien. A ver, dentro de la lógica están 7 personas. Edwin, Erika, Jacqueline, Catherine, Marcela y Paulita. A ver, ¿cómo demostramos la obstaculización? ¿Cómo O acreditar? sea, de parte del juez dice sí, o sea, por ese lado. De cualquiera. No, pues tiene que, por ejemplo, puede ser quizás ahora con la tecnología, quizás fotografías o quizás Las transacciones. fotografías son meros indicios, no son pruebas fehacientes. ¿Por qué no nos olvidemos que la tecnología también permite hacer Photoshop, ¿no? Yo a usted, Marcelita, por ejemplo, le saco una fotografía, le corto la cabeza con un programa, ¿no? Y le puedo poner, digamos, besándose con otra persona o recibiendo dinero de José María Leyes o viceversa, ¿no? Usted entregando dinero a José María Leyes. Pero esos son indicios. Prueba testifical, Doc. Prueba documental, prueba testifical, ¿no? Por ejemplo, que el que, por ejemplo, haya dispuesto de sus bienes fácilmente acredita que no se va a someter al proceso, ¿no? Porque estaría tratando de fugarse. Pero ¿cómo demostramos nuevamente la obstaculización? Doc, podría ser por parte de la persona, el autor, cuando se resista, cuando lo quieran detener, cuando se resista o cuando No, estamos oculte, hablando de digamos, la obstaculización, de la Cuando averiguación de la verdad. cuando compre tal vez pasajes y, no, pues eso, peligro de fugas, ¿no? ¿Sí? A ver, obstaculización de la verdad. Mm, mm, mm. A ver, lo pondremos en contexto. Ustedes son abogados, ¿no? Y la víctima le dice, doctor, esta persona me ha robado. Y yo le he denunciado, están llevando el proceso y están pidiendo la detención preventiva. Tienen que acreditar justamente de que él no va a someterse, ya hemos acreditado, ya, y eso lo vamos a dar por un lado, de que se va a dar a la fuga, todo eso. Pero también tenemos la certeza de que no está permitiendo que se realicen las investigaciones. ¿Cómo acreditamos eso? A ver, piensen, piensen.
¿Nada? Doc, ¿podría repetir cuál era el delito que dijo? No, cualquier delito. Lo Doc, importante es que transacciones bancarias puede ser alguna de las cuentas de, no sé. si, por ejemplo, acredito de que, está bien, con una certificación de que, a ver, Dieguito, por ejemplo, es el imputado, ¿no? Diego ha hecho una transferencia bancaria a favor de un perito. Ahí podríamos estar acreditando, ¿no? Un extremo de que por qué él está haciendo un depósito bancario a favor del perito y podríamos, digamos, ahí acreditar de que estaría claramente influenciando en el perito para beneficiarlo con una pericia a su favor. ¿Ya? Registro de llamadas, Doc. Sí, sí es que, digamos, le ha llamado a la víctima, al perito o a los testigos, pero es un poquito difícil, ¿no? Hoy en día, ¿quién va a llamar, por ejemplo, de su celular o quién va a llamar de su teléfono fijo? Podría darse el caso, ¿no? Que no haya sido tan perspicaz y haya llamado, digamos, de un teléfono que sea fácilmente rastreable hacia él para demostrar de que está obstaculizando la investigación. A ver, un hito más. ¿Cómo podríamos acreditar? Doc, y si digamos la otra persona nos está queriendo, digamos, dejar sobornar o algo y le graba, pues lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de esta conciliadora que le han encontrado en estado de ebriedad, todo, y el que era de, el oficial de, ¿qué se dice? No me acuerdo, pero esos son los que le han grabado y El después obviamente le disciplinario. han denunciado. Sí. Ya. Ahí obviamente esa prueba puede servir, digamos, como, no como prueba, sino como indicio, ¿no? Más la declaración del mismo funcionario, ahí obviamente ya podríamos dar fe del hecho. Está bien, continuaremos. Entonces, ahí vemos de que el Ministerio Público, cuando quiere pedir la detención preventiva del imputado, ¿no? Tiene que ir acreditando esos extremos y, lógicamente, el que es partícipe del ilícito, con probabilidad que hay suficientes elementos de convicción y además de que no se va a someter al proceso y tampoco, digamos, va a obstaculizar la investigación, ¿no? Punto 3, el plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. ¿Cuánto dura la etapa preparatoria, por favor? Seis meses. ¿Ya? Dentro de una lógica, la investigación puede durar máximo 6 meses y ampliarse a 18 meses. Pero ¿en qué circunstancias se puede aumentar o pedir la ampliación? Cuando el proceso sea amplio, cuando el proceso tenga complejidad, exista la participación criminal, se dice, ¿no? En el proceso podríamos pedir. Y dentro de la lógica, la detención preventiva será máximo 6 meses, pudiendo ampliarse, digamos, a los 18 meses. Porque dentro de la lógica, esta es simplemente una detención preventiva que debe concluir a momento de que se pueda llegar a un juicio oral y determinar ya su situación jurídica con una sentencia condenatoria o absolutoria, ¿no? Muchas veces el imputado asume su defensa en libertad, es estricta, en algunos casos va a asumir su defensa con ciertas restricciones, como vamos a ver más adelante, o en el caso de la detención preventiva. En caso de la medida sea solicitada,
por la víctima o el querellante, únicamente deberá especificar de manera fundamentada el plazo de duración de la medida, ¿no? Entonces, ahí no nos olvidemos que tenemos que establecer cuánto es el tiempo. Anteriormente no se daba esto, no había un plazo determinado para las medidas cautelares, ¿ya? Una vez ingresaba y esta obviamente se cumplía hasta que se modifiquen. ¿Alguna pregunta? Acá, por ejemplo, la última parte. El plazo de la duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición del fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por el creyente cuando exista actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por este. ¿Preguntas, por favor? Vamos a ver lo que ha modificado la 1226. Por favor, ¿están con la 1226 a la mano? A la mano no, doc. Tienen que tener reinita para que me hagan seguimiento. Si bien Sí, yo les sí, estoy sí, doc, mostrando, perdón, pero perdón. ahí ustedes tienen que subrayar, anotarse para que obviamente tengan la posibilidad de una mejor comprensión. La 1226 vuelve a modificar justo el artículo 233, los requisitos para la detención preventiva. Vamos a leer. Dice, la detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal o la víctima, aunque no se hubiere constituido en querellante, quien deberá fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos. Uno, la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible. Dos, la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. 3. El plazo durante la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. En caso de que la medida sea solicitada por la víctima o el creyente, únicamente deberá especificar de manera fundamentada el plazo de duración de la medida. La etapa de juicio y recursos para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente artículo, es decir, la obstaculización y el peligro de que no sea parte del proceso, ¿no? El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundamental del fiscal únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La aplicación también podrá ser solicitada por el cliente cuando existan actos pendientes de la investigación. Entonces, ahí vemos de que hay ciertos aspectos que se están modificando de la 1173 por la 1226. ¿Ya? Vamos a ver ahora el artículo 234. Por favor, ¿me lo podrían leer? Peligro de fuga. Ahí vamos a ir comprendiendo qué es el peligro de fuga. 234, Doc. Por favor, le ruego. Ya. Artículo 234, peligro de fuga.
Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia. Para decidir acerca de su concurrencia se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo en cuenta las siguientes. 1. Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajo asentados en el país. 2. Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. 3. La evidencia de que el imputado está realizando actos preparatorios de fuga. 4. El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo. 5. Habérsele aplicado alguna salida alternativa por delito doloso. 6. La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada. 7. Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante y cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener fundadamente que el imputado se encuentra en riesgo de fuga. El peligro de fuga no se podrá fundar en meras presunciones abstractas sobre la concurrencia de los numerales 1 al 8 del presente artículo, sino que deberá surgir la información precisa, confiable y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente del por qué la circunstancia alegada permite concluir que el imputado eludirá la acción de la justicia. Las circunstancias señaladas en el numeral 1 del presente artículo se valoran siempre atendiendo a la situación socioeconómica de la persona imputada y en ningún caso la inexistencia de derecho propietario, contrato de arrendamiento o antícresis en favor del imputado. Será por sí misma entendida como la falta de domicilio o residencia habitual. Tampoco la inexistencia de un contrato formal de trabajo será entendida por sí misma como la falta de negocios o trabajo. Eso Ya. es todo. Entonces, este artículo 234, ya en realidad ya estamos viendo la modificación establecida por la ley 1173, porque si vemos el texto original, ¿no? Del 234 llegaba simplemente a un inciso 4, ¿no? Entonces, vamos a ir reiterando, por favor, inciso por inciso para ir comprendiendo. Dice, que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocio, trabajo asentado en el país. Dentro de la lógica, el numeral 1 nos habla lo que en algún momento se conoce los arraigos naturales, ¿no? Familia, domicilio, trabajo. ¿Por qué? Porque la familia es muy difícil darte a la fuga con tu familia, ¿no? Y cuando tienes un domicilio, eres habido en ese lugar. Si dentro de la lógica una persona no tiene un domicilio conocido, es muy difícil encontrar, ¿verdad? Y si no tiene trabajo, no tiene, digamos, forma de mantenerse económicamente. Cuando encontramos, por ejemplo, a una persona que no tiene domicilio, no tiene trabajo, no tiene familia, entonces casi el 99% se le da una detención preventiva. 2. Las facilidades para abandonar el país o permanecerse oculto. ¿Cuáles creen que sean las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto? ¿Qué se necesita para abandonar el país o permanecer oculto? Plata, pues, loco. Ya, pero ese aspecto de tener dinero tiene que estar acompañado de que tenga pasaporte, haya viajado al exterior, ¿no? Y que tengas recursos obviamente disponibles para poder utilizarlos para viajar y salir del país. Esto es un poquito, digamos, complejo, ya que esta presunción del inciso 2 nos llevaría a pensar de que cualquier persona que tenga dinero
fácilmente puede darse a la fuga, pero es puede ser algo que prejuzgue demasiado rápido, ¿no? Pero está establecido así en ese numeral 2. Numeral 3. La evidencia de que el imputado está realizando actos preparativos de fuga, es lo que decíamos hace rato, ¿no? Que haya cesado sus cuentas, que haya vendido sus bienes, ¿no? Que ahí obviamente ya tenemos pruebas fehacientes de que el imputado se va a dar a la fuga. 3. La evidencia de que el imputado está realizando actos preparativos de fuga, haya comprado pasajes, ¿qué más podría ser? Bueno, esos, ¿no? 4. El comportamiento del imputado durante el proceso en otro anterior, en la medida que indique la voluntad de no someterse al mismo, es lo que les decía, ¿no? Si, por ejemplo, anda dilatando para hacer algunas actuaciones o en realidad no puede ser habido o no asiste a las audiencias, entonces ahí estamos viendo, digamos, de que no pretende someterse al proceso o que haya realizado estas mismas actuaciones en otros procesos. 5. Haberse aplicado alguna salida alternativa por el delito doloso. Cuando hablamos, digamos, de una salida alternativa, ¿cuáles serán las salidas alternativas? Sobreseimiento, Condicional del proceso. Un proceso abreviado, ¿no? Oportunidad reglada. Ya. Conciliación. Pero ahí tenemos que ver de que sea por un delito doloso. ¿Cuáles son los delitos dolosos? La estafa, por ejemplo, es un delito doloso porque obviamente va en contra de la fe y va en contra del patrimonio de las personas, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta también este aspecto cuando ustedes, digamos, en algún momento vayan a ver si un imputado tiene ciertos elementos, tienen que revisar el artículo 234 para pedir, digamos, la detención preventiva y si concurren esos numerales, ¿no? Lógicamente, tiene que estar debidamente sustentado, como dice. 6. La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditado. ¿Qué hablamos de la reincidencia? De que el imputado realmente es una persona que no solo es la primera vez que ha cometido este hecho delictivo, ¿no? O que se está investigando, sino que tiene varios procesos penales, tal vez de la misma naturaleza, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta también este aspecto. 7. Peligro efectivo a la sociedad o para la víctima o el denunciante. Normalmente cuando son delitos, por ejemplo, contra el honor, la violación, estupro, estelionato, homicidio y otras circunstancias que obviamente son un peligro a la sociedad, se les da detención preventiva. ¿Ya? Porque obviamente está inmerso en lo que es el numeral 7 del artículo 234. 8. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener fundamentadamente que el imputado se encuentra en riesgo de fuga. ¿Ya? Pero nuevamente, reiteramos, todos los incisos del 1 al 8 nos sirven para ir acreditando aspectos que nos pueden demostrar la peligro de fuga. Artículo 235, por favor, ¿me lo pueden leer? A ver, ya. ¿quién es? Por favor. Artículo 235, peligro de obstaculización. Por peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundamentadamente que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad. Para decidir acerca de su concurrencia se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta los siguientes. 1. Que el imputado destruya, modifique
modifique, oculte, suprima y o falsifique elementos de prueba. 2. Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. 3. Que el imputado amenace o influya negativamente en los jueces, fiscales y o en los funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia. 4. Que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo. 5. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener fundadamente que el imputado, directa o indirectamente, obstaculizará la averiguación de la verdad. El peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y de razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad. Ya. Entonces aquí tenemos más claro, ¿no? ¿Qué es la obstaculización? Ya estamos leyendo por si acaso lo que es la modificación de la 1173, ¿ya? Porque seguramente algunos se han extrañado si ven en su código, los que no tienen actualizado, es otro el contenido. Vamos a realizar el análisis igual que habíamos hecho del artículo 233, ¿no? Numeral 1. Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y o falsifique elementos de prueba, que pueden ser documentales, periciales, testificales. Entonces, si nosotros podemos acreditar que el imputado ha destruido, o ha modificado, o esté ocultando, o ha suprimido, o ha falsificado elementos de prueba, entonces ahí vamos a tener que está obstaculizado. 2. Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctimas, testigos, peritos u objetos que informen falsamente o se comporten de manera resistente. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que yo he hablado con la víctima y le he dicho, mira, sabes que tú continúas con el proceso penal y te voy a matar. Voy a matar a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita. Si tu abuelita ha muerto, la revivo y la vuelvo a matar, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, lo que decía, digamos, su compañera, es importante, ¿no? Podríamos acreditar con las llamadas telefónicas, las amenazas, ¿no? Con esas circunstancias podemos acreditar de que está influenciando negativamente en uno de los actores dentro del proceso. O que los testigos, por ejemplo, ya no quieran declarar, ¿no? Que en un momento llamado el testigo decía, sí, no hay problema, yo voy a declarar de que fulano de tal es autor del delito, y después diga, mire, no sé, mire, me he confundido, no estoy seguro, no sé. Entonces son circunstancias que obviamente pueden llamar a la justicia a presumir, ¿no? Que hay cierta influencia negativa por parte del imputado o terceras personas, ¿no? Que el imputado amenace e influya negativamente en jueces, fiscales y o en funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia. Se puede dar, no es que, digamos, no es algo que no puede existir en nuestro país. En algunos casos se ha dado en procesos penales bastante complicados, donde ha corrido mucho dinero, ha habido, ¿no? Manipulación también en autoridades judiciales. Este tema, pero ya es un poco más complicado de demostrar, ¿no? Porque tendríamos que hablar, digamos, de una coima, de una intimidación, el demostrar, a menos de que la autoridad o el funcionario diga, no, miren, se han acercado personas, me han intimidado, me han dicho de que tengo que influenciar a favor de la persona, ¿no? Es algo bastante complicado de hacer, pero en el numeral 3 se establece este aspecto. Numeral 4, que el imputado induzca a otros a realizar acciones descritas en el numeral 1 al 3, ¿no? Que puede ser el imputado por él o por intermedio de otras personas. Numeral 5, cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener y fundamentar que el imputado directo o indirectamente obstaculizará la investigación, ¿no?
El artículo 235, ahí vamos a cortar primero, ya estamos sobre los otros 30 minutos, ya se va a cortar. Estén atentos, por favor, para la reconexión y ya saben el procedimiento.